Damos gracias a Hashem porque nos ha permitido reunirnos en esta tarde para tener una reflexión acerca de la Parashat Lej Lejá. Hoy nos visita Eliet Acuña. Eliet es originaria de Nicaragua, pero actualmente reside en Panamá. Es noágida, practicante desde hace más de 6 años y una de las administradoras de la página En el Sendero de los Justos. Es una página dedicada a la difusión y la enseñanza del mensaje universal de la Torá. Además, se desempeña en el área educativa como facilitadora del conocimiento de Dios a través de las leyes noágidas. Hizo la declaración noágida el 2 de enero de 2022 ante un tribunal rabínico reunido por Brit Olam Jerusalén. Actualmente se prepara con el rabino Ariel Groisman, con quien estudia el código divino del Rab Moshe Weiner. Y hoy tenemos el placer de tenerla con nosotros para la reflexión sobre la Parashá Lej Lejá. Así que es un gusto, Eliet, tenerte con nosotros y quedas a cargo de la clase. Gracias primero por la invitación, por compartir tiempo con ustedes también. Quiero decir que este tiempo es excepcionalmente valioso para mí, no solamente porque voy a hablar acerca del conocimiento de Dios, sino porque mi tiempo durante la semana es bien limitado y hoy pues digo que las cosas se han acomodado de una manera tan extraordinaria que pude llegar a tiempo y estar acá con ustedes. Así que bueno, la parashá que tenemos para esta semana es muy interesante. Todas son interesantes, pero esta tiene un mensaje que creo que nos compete a todos. Nos toca no solamente desde el aspecto espiritual, sino desde el aspecto personal. Y a mí me gusta hablar siempre del monoteísmo, pero siempre y cuando yo pueda encontrar una forma de que sea práctico, de que el conocimiento y el estudio no solamente sean conceptos que queden en nuestra mente como conceptos muy bonitos, como palabras muy bonitas, sino que también tengamos la oportunidad de ponerlo en práctica o de verlo, cómo se manifiesta en nuestra vida y poder reconocerlo. Y a partir de ese reconocimiento podamos crecer y realmente decir que el conocimiento de Dios es funcional, es real, y no tener ese tipo de dudas que a veces llegan al camino de muchas voces que dicen, bueno, y si tal vez estás en el camino incorrecto, y si esto simplemente es algo que va a pasar de moda, como ya se ha estado escuchando. Entonces, el mensaje de hoy tiene que ver mucho con eso, tiene una aplicación muy práctica, porque ya desde el comienzo podemos ver el significado de esta parashá, Lej Lejá, que se puede traducir vete para ti o camina para vos, es decir, camina para ti. Es como que una insinuación a hacer un viaje hacia uno mismo, hacia el interior de uno mismo. Es como si nosotros nos ponemos metas y decidimos caminar en pos de nuestros sueños, de aquellas cosas que nosotros anhelamos. Entonces, esta porción la podemos encontrar en Génesis 12, entonces 1:17. Y más o menos el resumen lo voy a leer de una manera bastante resumida para luego enfocar en los aspectos que quiero resaltar sobre cuál es el mensaje que tiene para nosotros como noágidas o miembros de las naciones o justo entre las naciones. Entonces el resumen dice así: en esta parashá Dios habla con Abraham, aquí todavía no le ha cambiado el nombre, diciéndole: vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Allí, dice Dios, hará de Abraham una gran nación.
Abraham y su mujer Sarai, acompañados por su sobrino Lot, viajan a la tierra de Canaán, donde Abraham construye un altar y continúa difundiendo el mensaje de Dios. Y esto es importante porque Abraham difundía el mensaje de Dios, el conocimiento de Dios, tal y como nosotros lo hacemos hoy en día. La hambruna causa que este hombre, Abraham, viaje a Egipto, donde la hermosa Sarai es llevada al palacio del faraón. Abraham se escapa de la muerte porque se presentan como hermano y hermana. Dado que Sarai era una mujer muy bella, Abraham intuyó de que podía ser asesinado por causa de ella y tomarla. Entonces él le propone que se presente ante el faraón como su hermana. Y luego de eso suceden algunas plagas y eso evita que el rey tome a Sarai como su mujer. Entonces, una plaga evita que el rey egipcio toque a Sarai y ella lo convence de que debe devolverla a Abraham y compensarlo con oro, plata y ganado. De vuelta en la tierra de Canaán, Lot se separa de Abraham y se establece en la malvada ciudad de Sodoma o Sodoma, donde es capturado cuando el ejército de Kedorlaomer y sus 3 aliados conquistan las 5 ciudades del valle de Sodoma o de Sodoma. Abraham sale con una pequeña banda a rescatar a su sobrino, derrota a los 4 reyes y es bendecido por Melquisedec, el rey de Salem o el rey de Shalem, que en aquel tiempo el nombre Shalem era uno de los nombres también que se le daba a la ciudad de Jerusalén. Dios sella el pacto entre las partes con Abraham, donde el exilio y la persecución del pueblo de Israel les son informados y la tierra santa es asignada a ellos como su herencia eterna. Aún sin hijos, 10 años luego de su arribo a la tierra, Sarai le dice a Abraham que se case con su sirvienta Agar. Esta concibe y se vuelve insolente hacia su señora y se escapa cuando Sarai la trata muy duro. Un ángel la convence de retornar y le dice a su hijo que su hijo será el padre de una nación numerosa. Ismael nace en el año 86 de la vida de Abraham. 13 años después, Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai por el de Sara, que significa princesa. Y promete que tendrán un hijo, que de este hijo deberán de llamarlo Isaac, que significa se reirá. Y de eso surgirá la gran nación con la cual Dios establecerá su pacto especial. Y aquí aclaro, es uno de los pactos, ¿verdad? Porque se tiende a confundir que solamente hay un pacto. Entonces, aquí siempre se debe tener el cuidado, cuando conversamos también con otras personas y quieren saber o nos preguntan, de establecer claramente una diferencia, que con Isaac se hizo uno de los 2 pactos que Dios hace con la humanidad. Abraham es mandado a circuncidarse a sí mismo y a sus descendientes como una señal del pacto entre Dios y él. Y esto es más o menos el resumen de la parashá de esta semana, pero vamos a enfocarnos en los primeros versos, en las primeras líneas que tienen que ver con el mensaje universal que se puede aplicar a nuestra vida y a toda la humanidad en general, y no simplemente limitarlo a una parte religiosa o espiritual. Entonces, en la época de Abraham, como introducción, ¿verdad? Para que podamos comprender un poco el impacto de esta parashá, en la época de Abraham, el rey que gobernaba era el rey Nimrod, y Nimrod se decía que él era un semidios, un hombre que era casi como un dios, pero era casi como un dios porque él había nacido de una virgen. Y acá ya ustedes podrán darse cuenta la semejanza que existe con el personaje de Jesús. Entonces, Nimrod se decía que era una deidad que había nacido de una virgen y en muchas mitologías tenía muchos nombres, es decir, a él se referían con muchos nombres. Uno de ellos era Anrafel,
Cush y más tarde Tamuz. Y otros nombres fueron surgiendo así a medida que las diferentes mitologías se desarrollaban en la humanidad. Entonces, este rey era tan poderoso que se consideraba como el que gobernaba el mundo. Entonces, Abraham nació en este tipo de sociedad, donde la creencia era de que el gobernante o el rey era un semidios. A él se le debía no solamente respeto, sino que se le debía honrar, se le debía venerar, y aquellas personas que no lo hacían eran aniquilados, es decir, los mataban. Y el Midrash nos habla de una experiencia de Abraham donde por no rendirle honor al rey, Abraham lo meten en un horno. Ya todos creo que conocen esta historia que está en uno de los Midrashim, donde el fuego no quemó a Abraham, que milagrosamente cuando lo meten al horno, los ángeles bajan con él, lo acompañan, cantan, recitan versos mientras está en el horno y a él lo sacan y a él ni siquiera se le quemó un cabello de su cabeza. Entonces la pregunta es, Abraham nació y creció en esta sociedad, en una sociedad rebelde contra Dios, en una sociedad realmente idólatra. Entonces, ¿cómo él podía vivir en una sociedad así? Y más aún, si Abraham tenía por padre a un hombre, era un hombre que vivía de la idolatría, vivía de las creencias que predominaban en esa sociedad. Él comerciaba con la idolatría. Y hay muchos relatos también acerca del comportamiento cruel que todas estas personas tenían. Entonces, la experiencia que la Torá nos habla de Abraham también nos compete a nosotros, también nos alcanza a nosotros, porque Abraham es considerado el primer monoteísta dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, aquí no podemos ser totalitarios porque entonces estaríamos negando que anteriormente Adán fue creado con esta capacidad, con esta identidad innata de la búsqueda de Dios. Es decir, el primer hombre también fue considerado y es considerado un monoteísta. Pero ¿qué pasó? Que en las subsecuentes generaciones, como suele suceder, el conocimiento se va desvaneciendo o se va como asimilando. Y no es que se pierde, simplemente se adapta, se condiciona a la sociedad actual. Y eso fue lo que pasó hasta el tiempo de Abraham. Entonces se dice que Abraham comenzó su búsqueda a partir de que él tenía 3, 4 años, imagínense. Y no es hasta la edad de 80 años, creo que cronológicamente así es, a la edad de 80 años, es que él empieza a tener las revelaciones de Dios en sí. No quiere decir que en ese intervalo de tiempo él no tuvo ninguna revelación o no llegó a ninguna conclusión acerca del conocimiento de Dios. Porque Abraham no solamente tenía que lidiar con esa realidad, sino que él aprendió de alguna forma que el conocimiento le podía ser de mucha utilidad en la observación. Es decir, él se preguntaba cómo era posible que en el mundo existiera un orden, de que todo tenía como un proceso mediático que no lo explicaban. Es decir, entonces él llega a una conclusión de que debía haber alguien detrás de eso. Y eso la Torá siempre lo recalca, de que nosotros tenemos a nuestra disposición el conocimiento. Y el conocimiento no solamente para resolver problemas de matemática o de ciencia, sino el conocimiento para acercarnos a Dios, para recibir una instrucción. Entonces, esta porción nos enseña cómo hizo Abraham para sobreponerse a esta forma de vivir. Y antes de eso, hay un verso en Deuteronomio 4:39 que dice, y sabrás hoy y en tu corazón que no hay otro Dios. Lo estoy parafraseando. Cuando la Torá siempre menciona la palabra y sabrás hoy,
sabrás, saber, apela al conocimiento. Esta es la premisa o la base para que el monoteísmo empiece a resonar en nuestras vidas. De otra forma, solamente es una idea religiosa o se puede convertir en un fanatismo. El conocimiento. No hay otra forma de llegar a Dios si no es a partir del conocimiento, a través del conocimiento. Entonces, en Génesis 12:1 dice así, y este es básicamente el verso que vamos a ver en detalle a continuación. Entonces el Eterno dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu lugar de origen y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces, la primera frase que nos llama la atención es esta. Entonces el Eterno dijo. El Eterno dijo a Abraham y Abraham escuchó. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham primero escuchó. Es decir, que cumplió lo que Dios le habló. Para saber qué es lo que dice Dios, uno debe primero tener la disposición de saber de que alguien o algo me está hablando. Entonces, vemos que Abraham tenía la disposición, la curiosidad, la intención, la necesidad de saber. Y es así entonces, con sus observaciones, con su proceso de la lógica, de utilizar la razón, de utilizar el cuestionamiento, que Dios se le manifiesta. O no es que Dios se le manifiesta, porque Dios constantemente se manifiesta. Pero Abraham había moldeado ya su intelecto, su mente, y logró escuchar lo que Dios le habló. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos saber cómo Dios nos habla? Si sabemos que Dios habla constantemente, ¿cómo sabemos qué es lo que nos está hablando? Entonces, es necesario conocerle a través de la Torá. Conocerle no solamente a través del estudio sistemático que nosotros podemos emprender como parte de nuestra formación, sino a través de la observación, es decir, la parte teórica y la parte práctica. Nosotros debemos entender que la base fundamental es el estudio, la decisión, la voluntad que uno pone en decir, ¿sabes qué? Esta religión o este sistema de creencias no me parece como que tenga algo de lógica. Y uno empieza a cuestionar. Y creo que a todos los que estamos acá, más o menos ese fue el camino inicial. Habían cosas que no concordaban en la religión, habían cosas que realmente nos parecían injustas, habían cosas que parecían realmente como de fantasía, como las famosas guerras espirituales, como los sacrificios humanos y todas esas cosas. Entonces, uno empieza a cuestionarse, y eso fue lo que Abraham comenzó a hacer. Y esa es la forma en cómo nosotros también podemos iniciar esta búsqueda, para conocer a quién, para conocer a Dios, conocer cuál es su voluntad, conocer qué es lo que nos está diciendo, y para que entonces se cumpla el Eterno dijo y nosotros también escuchemos. Entonces, aquel que decide cuestionar, explorar el conocimiento de Dios, tiene una herramienta muy poderosa, porque tiene a su disposición el intelecto, el raciocinio, el sentido común para escuchar a Dios. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de la ética? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de la moralidad? ¿Y qué es lo que dice Dios acerca de la justicia? Porque estamos acostumbrados a pensar que la justicia es buena. Y podemos ver en la actualidad que las supuestas cosas justas, si lo ponemos bajo el filtro de la Torá, no son tan justas. Y que aquellas cosas que normalmente nosotros llamamos como buenas, no son buenas cuando las vemos a través de los ojos de la Torá. Entonces se cumple lo que el profeta decía, llamarán bueno a lo malo y lo malo bueno. Porque generalmente nosotros aceptamos, porque la mayoría dice esto es así, nosotros lo aceptamos como una verdad.
Pero la Torá a veces tiene una versión muy diferente. Y no es una versión, sino que tiene una verdad que es muy diferente, dista mucho acerca de lo que nosotros tenemos en la realidad, en el presente. Entonces, lo primero es, el Eterno dijo, y nosotros debemos estar dispuestos a escuchar tal como Abraham lo hizo. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? ¿Qué fue lo que él escuchó? Le dice, vete de tu tierra. El vete de tu tierra significa que cuando ya nosotros hemos pasado el tiempo de inquietud, de curiosidad, de querer saber, de cuestionar, de utilizar el razonamiento, la lógica y el sentido común, llega a nuestro conocimiento, a nuestro entender que hay preceptos, que hay una manera en cómo el ser humano debe conducirse de manera natural. Y digo esto porque realmente las leyes universales o la forma en cómo Dios espera que el ser humano se comporte tiene que ver mucho con el sentido común. El sentido común de no robar, el sentido común de no matar, que uno sabe que está haciendo mal. No estoy hablando en los casos de que mucha gente hace y sabe que está mal, pero lo hace porque, bueno, pues esa es su naturaleza de maldad. No estamos hablando de eso, sino de aquellas cosas que nosotros a veces hacemos y sabemos en el fondo que no están bien. Entonces, cuando empezamos a asumir los preceptos, empezamos a conocer, empezamos a incorporarlo, esa práctica nos lleva al abandono gradual de las creencias pasadas o de las conductas paganas o conductas inmorales y sociales que nos distancian de la verdad, de la Torá, de la verdad de la Torá. Por eso cuando Dios dice, vete de tu tierra, lo que está tratando de decir, o lo que está tratando de decirnos esta parashá, es que dejemos todo aquello que nos es conocido, es decir, todas aquellas sistemas de ideas paganas o sistemas de creencias que no son conocidas, que dejemos esa tierra, que dejemos ese lugar, ese espacio que nos limita, que nos condiciona y que simplemente nos distorsiona la realidad, que no nos deja comprender cuál es verdaderamente el mensaje de Dios, qué es lo que Dios nos está diciendo, porque ya Dios está hablando y ya nosotros hemos escuchado, pero entonces ahora toca saber distinguir qué es lo que está diciendo. Entonces, el verso dice, vete de tu tierra, de tu lugar de origen y de la casa de tu padre. Una vez que ya nosotros vamos asumiendo los preceptos, que vamos conociendo cuál es la ley que nos corresponde, cuál es la forma que el ser humano debe conducirse con ética, con moralidad y con justicia, es donde ya viene el trabajo a profundidad de nosotros. Porque hasta aquí estamos a un nivel intelectual, racional. Ya uno empieza como a cuestionar, bueno, ya no voy a ver tanta novela porque en realidad no me aporta nada. Ya no voy a salir mucho de fiesta porque en realidad pierdo el tiempo y mejor me quedo estudiando, o van a dar una clase de rabino tal, mejor me quedo en la clase del rabino, o voy a estudiar Torah. Hasta ahí estamos en la parte lógica y racional. Ahora, cuando nos dice de tu lugar de origen, de la casa de tu padre, estamos entrando en la parte emocional. La parte que es muy dura para todos nosotros porque es la que nos identifica cómo somos. Es decir, aquí están todas nuestras reacciones, nuestros paradigmas que condicionan el mundo tal y como lo hemos desarrollado. Aquellas creencias que nos fueron heredadas como tradición, es decir, como vamos a decir, mi familia es católica, por lo tanto yo soy católica. Aunque no soy practicante, no voy a la iglesia, pero bueno, pues si me puedo santiguar, lo hago, y si puedo leer un Padre Nuestro, lo hago, pero es porque yo he heredado de mi familia esas creencias. Entonces, eso define el lugar de origen de uno, la casa de su padre que menciona la parashá. Así también aquellas ideas que nos implantan como
únicos, es decir, que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida, que nos enseñan en la escuela, o que aprendemos de amigos cuando estamos jóvenes y entonces el amigo de nosotros es de tal religión o de tal movimiento y nosotros lo asumimos, lo aprendemos, pero ya con una voluntad. Entonces, cuando en esta porción nos dice, le dice Abraham, Dios a Abraham, de tu lugar de origen, de la casa de tu padre, lo que le está diciendo es que salga de ese sistema al que él ha estado expuesto durante toda su vida. Porque es la pregunta que hacíamos al principio. ¿Cómo hizo Abraham para primero escuchar a Dios? Luego llegar a un convencimiento de que toda la creación tenía un orden y que debía de ser producto de un ser superior, de un ser que había creado el mundo. Y cómo él iba a poder sobrellevar esta realidad, cómo podía hacerlo. Entonces, debía de hacer un trabajo interno, un trabajo emocional. Porque hay una frase, a ver si me recuerdo bien exactamente cómo me la dice el rabino Groisman, dice que en el monoteísmo nosotros no nos movemos por la emoción. Voy a parafrasearlo porque no me acuerdo exactamente. Nosotros no nos movemos por la emoción, sino que generamos la emoción a partir de la racionalidad. No al contrario. En el sistema pagano o en el sistema de la sociedad actual, primero es la emoción. Toco la emoción, me muevo en emoción para luego creer que estoy actuando con justicia, con verdad, cuando es todo lo contrario. Y si no, pues vemos el ejemplo de las religiones, sobre todo la religión cristiana, que ese es el sistema que utilizan. Empieza a mover las emociones de sus feligreses, de sus miembros, y ya luego pues pasa lo que pasa. Simplemente es un adoctrinamiento, pero porque tocan la sensible de todo ser humano, que es la emoción, el corazón. Y de esa manera despiertan una supuesta verdad que es inexistente. Pero en el monoteísmo, en el mensaje de la Torah, es todo lo contrario. Primero razona, primero cuestiona, primero duda, y una vez que tú entiendes, entonces despiertas una emoción, pero a partir de una verdad, no a partir de una emoción. Las emociones son volátiles, van y vienen y tienen un propósito muy específico. Sentir miedo cuando debo sentir, cuando no me siento segura. Llorar cuando tengo algún dolor o he sido golpeada. Gritar cuando necesito pedir ayuda porque tal vez estoy afectada por algo que me está atacando. Entonces son emociones volátiles. La verdad, a partir de una racionalidad, es duradera. Y eso es un trabajo muy aparte, muy fuerte, que todos nosotros sí o sí debemos hacerlo. Porque la Torah siempre nos lleva, como dije, a saber, a conocer a través de la razón y del intelecto. Esto es como un matrimonio. Todos nosotros acá, los que tienen pareja, los que tienen esposa, los que tienen esposo, cuando, en mi caso, por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposo, yo no lo amo a primera vista, es decir, yo no podía decirle te amo la primera vez que lo vi, porque para yo amarlo, yo tuve que haber invertido tiempo en conocerlo, en saber de su mal humor, en saber de su manía, en saber lo que le gusta, lo que no le gusta, y esa convivencia, ese complemento, no esa transformación, sino ese complemento de lo que lo hace diferente a él, de mí, es lo que genera el amor. Es decir, el conocimiento que uno va desarrollando en la convivencia. Lo mismo es acá. La alegoría quizás no sea tan buena, pero es lo que más o menos ilustra realmente nuestro camino en el monoteísmo. Nosotros conocemos a Dios a través de esa convivencia diaria, a través de ese razonamiento diario. ¿Cómo yo puedo reconocer a Dios todos los días
cómo yo lo reconozco, cuál es la voluntad que Él tiene para mí. Uno generalmente se pregunta, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Ya está escrito, ya te lo dijo, pero como uno está esperando que baje, no sé, una voz así como milagrosa o yo tener un sueño muy revelador y que sienta mucha emoción para yo decir, ese fue Dios, pues la verdad es que el monoteísmo no es eso. La Torá es así. Hace esto porque ya está escrito. ¿Dónde está escrito? En tal lado. Ahí está la voluntad del Creador y si tú lo haces, bueno, tienes esta recompensa y si no lo haces, pues tienes estas sanciones y ya. Uno se tiene que volver responsable de sus acciones porque uno conoce. Entonces, salir del lugar de origen de la casa de tu padre significa eso, hacer la parte emocional, trabajarla. Porque cuando vamos a cumplir un mandamiento, vamos a hacer un acto de bondad, un acto de justicia, aquí se involucra la parte emocional. No es solamente la parte mecánica de dar o de hacer algo. Porque yo doy o hago algo, si yo me conecto emocionalmente con la necesidad de la otra persona, si yo desarrollo la empatía. De lo contrario, yo no puedo conectarme, yo no puedo dar con esa justicia. Entonces no cumplo la voluntad del Creador, aunque hay un acto mecánico, pero no estoy cumpliendo la voluntad, porque no estoy escuchando bien, no estoy entendiendo que debo también hacer un trabajo emocional, radical, de aquello que me identifica como soy, de aquellas tradiciones que yo he heredado y de aquellos paradigmas que han condicionado mi mente. Entonces, a esto se refiere cuando dice, vete de tu lugar de origen, vete de la casa de tu padre. Y el verso sigue, a la tierra que te mostraré. Y esto es una parte muy bonita porque entonces quiere decir que hay un lugar donde llegar, es decir, hay un proceso que como vimos, comienza con lo que el Eterno dice y lo que nosotros escuchamos, es decir, atento, estoy dispuesta o dispuesto a escuchar. Luego dice, vete de tu tierra, es decir, empiezo a conocer lo que me corresponde de mi pacto, cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis responsabilidades. Luego que yo voy asumiendo estos preceptos, que los voy entendiendo, viene la parte emocional. Pero todo este trabajo debe tener un propósito, todo este trabajo debe tener un fin, como para Abraham tuvo también un propósito, el salir de su casa, dejar todo atrás, agarrar a su esposa, a su sobrino y a sus sirvientes y todas las riquezas que él tenía y salir rumbo a una tierra, porque la Torá no le dice ve a tal lado, le dice vete rumbo a la tierra que te mostraré. Entonces quiere decir que hay un lugar donde llegar, hay como una promesa, si se puede decir así, donde poner en práctica o donde vivir con toda esta transformación que comenzó desde que escuchamos a Dios. Entonces, la tierra a la que nos dirigimos o la tierra a la que se dirige Abraham es aquella vida ideal que la Torá describe como para el hombre justo, para el hombre bueno. Recuerdan que en Deuteronomio 30, si no estoy en lo correcto, me corrigen, el Creador le dice al pueblo de Israel que las bendiciones están y describe cuáles son las bendiciones y le dice cuáles son las maldiciones. Y dice Dios, parafraseándolo, pero yo te sugiero que escojas la vida, que escojas el bien para que te vaya bien. O sea, el Creador mismo nos dice, están estos dos caminos. Cualquiera que escoja te va a llevar, pero uno es más fácil, el otro tiene un grado de dificultad. Pero yo, que soy el dueño, que soy tu creador, te sugiero que tomes este camino.
el camino de la vida, el camino de la obediencia, el camino de las buenas ideas. Entonces, esa transformación nos dice que al final de esto, o no al final, sino al nivel máximo, vamos a llegar a la vida ideal que la Torá espera de nosotros. Entonces, se trata de que cuando comenzamos a asumir los preceptos y comenzamos a trabajar nuestra parte emocional, ahora comenzamos a alimentar nuestra alma con el conocimiento de Dios, con la experiencia práctica de Dios, experimentando a Dios. Eso es, experimentar a Dios. Ya el profeta Job ya lo dice, experimentamos a Dios en el cuerpo. Déjenme ver si tengo acá en el libro, este libro que me gusta mucho, que se llama, no sé si lo ven ahí, Yo Creo. ¿Dónde están lo de los 13 principios? Entonces, Job dice en 19:26, a través de mi cuerpo veo a Dios. Y esa es una manera muy práctica de cómo nosotros podemos reconocer a Dios de una manera inmediata, porque lo podemos ver en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Podemos ver que nuestro cuerpo, como ingeniería, es más que perfecto. Pero eso no es lo que nos hace, vamos a decir, eso no nos hace como que nos hagamos la idea de que reconocer la perfección de nuestro cuerpo es el ideal que nosotros debemos alcanzar. No es suficientemente eso, sino que se trata que nuestro cuerpo reaccione de acuerdo a lo que pensamos y sentimos. Lograr como adiestrar este cuerpo, porque en realidad todo lo que nos impide tener una vida plena de acuerdo a la Torá es el cuerpo. El cuerpo no quiere levantarse de madrugada a rezar, el cuerpo no tiene ganas de agradecer antes de comer, el cuerpo no tiene ganas de hacer Shabbat, o si lo hace, o tener un día de familia. El cuerpo no quiere a veces, el cuerpo dice, no, es mejor estar dormido, no, es mejor quedarme viendo televisión o qué sé yo, perder el tiempo en el internet haciendo nada productivo y cosas así. Entonces, se trata de reconocer a Dios en nuestro cuerpo, en cómo nosotros vamos adiestrando la mente, las emociones, el oído, para que el cuerpo empiece a reaccionar de acuerdo a lo que pensamos y sentimos. Y esto es básicamente el mensaje universal que nos corresponde y que nosotros podemos rescatar en este viaje que Abraham también inicia cuando Dios le habla y le dice que salga rumbo a una tierra que te mostraré. Es la tierra que también nosotros buscamos, que nosotros anhelamos. No solamente ser reconocidos como justos entre las naciones, porque inevitablemente cuando uno empieza a transformarse internamente, la gente lo reconoce. Querramos o no querramos ser humildes o querramos pasar bajo perfil, la gente lo va a reconocer. Entonces, de ser reconocidos como monoteístas, como noágidas, como temerosos del cielo, eso va a llegar en la medida en que nosotros vamos también asumiendo que hemos empezado un camino para nosotros, por y para nosotros, como dice la porción, que es un camino que nosotros iniciamos cuando escuchamos a Dios, cuando empezamos a estudiar, a conocer cuál es la voluntad de Dios, cuando empezamos a trabajar nuestra parte emocional y a cuestionar todo el sistema de creencias y a ver por qué yo reacciono de esta manera, por qué yo hablo de tal forma. Y de esa manera, entonces ya sabemos que al tener más o menos un control de este proceso encaminado de acuerdo a la Torá, lo va guiando a uno, porque ese es el camino más corto. No es que los demás caminos no sean correctos, lo son, pero tienen su grado de dificultad. Este es el camino más fácil y es el que el mismo creador nos sugiere. Entonces, ese es el que nos va a llevar realmente a desarrollar esa vida ideal que la Torá tiene para el ser humano. Y es la que Abraham desarrolló y
en la cual él tuvo el mérito entonces de recibir la promesa de que de él saldría un hijo del cual nacería una nación incontable, es decir, que sería una nación fuerte como la que conocemos el día de hoy como Israel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? No solamente para escuchar a Dios, sino para conocerlo, para llegar a amarle, para poder desarrollar esa vida que Él tiene para nosotros, que ya está escrita, que no hay nada nuevo que estemos esperando que Él nos va a revelar. Ya está dicho, está escrito. Ahora depende de nosotros, depende de nuestra intención de acercarnos al Creador. Ya digo, la Torá es muy racional y a veces uno al principio se encuentra como con un choque, como que bueno, estudiar Torá es muy aburrido, como que rezar es muy aburrido y puede ser muy aburrido para el cuerpo. Pero entonces identifiquemos que el cuerpo está reaccionando a un conjunto de ideas que antes nos decían, experimentar a Dios es caer en un trance de alegría y de euforia y de desenfoque. Y eso no es encontrar a Dios. Entonces, en este otro lado nos encontramos como que todo es muy frío, como que todo es muy mecánico, como que todo es muy aburrido. No, no es aburrido. Es un nuevo sistema. El verdadero sistema que la Torá nos dice que es el camino que realmente nos va a llevar a una conexión con el Creador. Es donde nosotros emprendemos un camino por y para nosotros, como en una parashá nos dice, Lej leja, vete para ti, camina por ti, camina para vos. Es un viaje hacia el interior nuestro que no comienza un día y terminó al siguiente. Es un camino que comienza hoy y no tiene final. Hasta el último día que tengamos aliento sobre esta tierra, esa búsqueda, esa perfección continúa. Y aún en el mundo venidero también vamos a expresar esa perfección que hemos alcanzado aquí. Así que eso es básicamente lo que tenía para hoy, para ustedes en la sesión de la semana. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con gusto.